cierto?, viendo esto que está ocurriendo muy detenidamente porque estamos en un momento donde vimos con mucho asombro Ujú. la aprobación de un decreto de necesidad y urgencia en el Congreso cuyo contenido no se conoce, ¿no es cierto? O sea, Mm. se aprobó al gobierno a suscribir un acuerdo en el cual no se conoce el contenido. Básicamente no se conoce de qué monto estamos hablando Ujú. y en qué condiciones, ¿no es cierto? Entonces, esto es algo que creo yo que vino como un salvavidas al gobierno por parte de madurez de cierto sector, madurez o en un ánimo de gobernanza hacia el gobierno, que si no contaba con este elemento, esta corrida cambiaria que se generó la semana pasada y que llevó al dólar, sobre todo a los financieros, Ujú. los dólares importantes de la economía, arriba de los 1.300 pesos. Ujú. Con un banco que no tiene dólares, esto no tenía límite, ¿no es cierto? Y el precio que ajustaba hacia arriba de los bonos estaba haciendo de que contaba con liquidación que los bonos vayan cayendo a un ritmo peligroso, haciendo subir el riesgo país y poniendo en riesgo prácticamente el esquema económico del gobierno, ¿no es cierto? Que Ujú. sabemos que el gobierno tiene un solo plan, que es contener la inflación. Con ese plan ganó las elecciones y con ese plan intenta tener una buena elección en octubre, ¿no es cierto? Entonces, esto que vimos esta semana claramente está mostrando las dificultades que atraviesa el gobierno porque ya sin reservas, sin dólares y con un modelo económico que le sirvió para estabilizar la macroeconomía en el primer año a partir de un ajuste fiscal muy fuerte y de una contracción de la emisión monetaria y de prácticamente de un corrimiento del Estado como agente de la economía, dejando de hacer obras, bajando los subsidios económicos a la energía, al transporte, bajando recursos al sistema previsional. Estamos Ujú. viendo hoy noticias de bajas de monotributo social, Ujú. fin de la moratoria. O sea, este camino realmente no lo va a sacar de la situación en que se encuentra. Por eso, el año pasado, la macro tranquilizó a la microeconomía, es decir, nos tranquilizó a todos ese ajuste fiscal que estabilizó la inflación. Ahora me parece que hay que ir por el camino inverso. Esto Ujú. del gobierno no tiene mucho margen, que es que la micro tranquilice a la macro, ¿no es Ujú. cierto? Porque ya vemos que la sociedad, hay ciertas cosas que ya no tiene la tolerancia que tuvo el año pasado. De vuelta, energía eléctrica, transporte, universidades, jubilados, y ya vemos una manifestación también de los trabajadores a partir de la CGT, porque hay una realidad, el poder adquisitivo todavía está lejos del poder de compra que la gente necesita, más allá de las políticas de salario que se hayan otorgado o no, es analizable la viabilidad y Ujú. la sustentabilidad. Lo cierto es que el poder adquisitivo está deprimido, Ujú. eso en consecuencia genera un consumo deprimido de las familias que justamente si a eso le sumamos un proceso inflacionario, ahí vamos a tener a un gobierno con una debilidad muy fuerte de cara a las elecciones. Entonces, el gobierno tuvo que salir a buscar el apoyo del Congreso para que aprueben este DNU que no tiene de vuelta, no tiene contenido, simplemente fue un mensaje político hacia los mercados diciendo, denme un poco de tiempo, que mediados de abril voy a tener un acuerdo técnico con el fondo. Ujú. Y ahora podemos hablar del acuerdo, Nico. ¿Cuál es el problema con el acuerdo? Tanto el Fondo Monetario como el gobierno quieren el acuerdo. El punto es por qué caminos ir y qué ponerle a ese acuerdo. El Fondo Ujú. Monetario lo que quiere es una devaluación. El Claro. Fondo Monetario le interesa que el Banco Central acumule rápidamente Ujú. licúe pasivos, por un lado, que eso le dé fortaleza, que esa devaluación genere incentivo al sector exportador para liquidar con mayor volumen exportaciones, pero que el gobierno justamente lo que no quiere es ir a ese salto devaluatorio importante porque va a tener impacto directo en Ujú. precios e inflación, ¿no es cierto? Y el gobierno lo que está queriendo es conseguir los fondos frescos para que el Banco Central tenga músculo de manera de responder
ante la demanda dolarizadora de aquellos sectores que demanden, ¿no es cierto?, que no se sientan tranquilos, porque esto es lo que está ocurriendo. Entonces, el Banco Central, el gobierno lo que quiere es ponerle 20.000 millones más o menos, es la cuenta que el gobierno hace para poder tener suficientes reservas de libre disponibilidad a fin de aquietar expectativas de no pago y de que estas expectativas hagan producir corridas cambiarias y que eso lleve el riesgo país arriba. Bueno, todo eso el gobierno entiende que con 20.000 millones más o menos lograría estabilizar. Y eso le generaría en su modelo, estabilizando las expectativas, que la inflación siga en el camino descendente, que haya una recuperación de poder adquisitivo a partir de la estabilidad de los precios, que eso vuelva a movilizar la maquinaria de consumo, sumado a la vuelta al crédito, ¿no es cierto?, que con baja inflación los bancos se verían obligados a bajar sus tasas de interés y eso podría generar lo que ya vimos en los 90, que es el plan cuota de Menem, ¿no es cierto?, que la gente vuelva al consumo a partir de las cuotas. Cristian, qué lectura tenemos que hacer respecto a este comunicado, a esta expresión de este banco de Estados Unidos importante, JP Morgan, que dijo que pronostica un crecimiento muy fuerte de la economía en el país a través de este acuerdo? Es como, a ver, es como que una abeja nos diga que la miel es buena, digamos, ¿no? No lo tenemos que interpretar como No, algo muy primero que serio. nada son puntos de vista, primero que nada, de analistas, ¿no es cierto? Analistas que ven el lado bueno del modelo. Si yo estoy en el gobierno, te voy a contar el lado positivo Claro. de mi política. Si estoy enfrente, trato de analizarlo, o si soy oposición pura, te voy a decir todos los aspectos negativos. A ver, ¿qué dice JP Morgan? Si las cosas funcionan, si hay acuerdo con el Fondo Monetario, va a aparecer la plata. Si aparece la plata, hay estabilidad. Si hay estabilidad, la inflación sigue bajando. Si baja la inflación, hay crédito, hay estabilidad de precios y recuperación de consumo. Si hay estabilidad, probablemente el flujo de inversión externa, o sea, las inversiones que vengan al país, van a, van a aumentar. Y si se produce este proceso de inversión externa, sumado a, la, a la entrada por la liquidación de pureza del sector exportador, esto llevaría a una estabilidad que haría que el país crezca. Ujú. Ahora, lo que yo advierto es que el crecimiento puede llegar a ocurrir porque la sumatoria del Producto Bruto, cuando se habla de crecimiento, se habla de que el Producto Bruto crezca, ¿no es cierto? Claro. Pero el Producto Bruto lo componen todos los sectores. Y lo que yo veo es que lo más probable es que crezcan algunos sectores que justamente no son los que derraman en empleo, los que derraman en el consumo, en el efecto expansivo, como lo tiene, por ejemplo, la construcción, como lo tiene, por ejemplo, el efecto multiplicador del gasto público, cuando el gasto público es en obras, ¿no es cierto?, en programas de infraestructura. No lo veo por ahí, veo que el gobierno se tira a los incentivos hacia el sector minero, al sector de hidrocarburos, al sector energético. Esto, por supuesto, le puede generar crecimiento de aumentar las divisas en el Banco Central, porque son inversión externa que vienen con muchos dólares, le da los dólares al Banco Central como para que éste pueda contener todo tipo de expectativas, que esto tranquilice a los tenedores de bonos, sabiendo de que el Banco Central tiene divisa y va a tener capacidad de repago, pero el derrame en los sectores mayoritarios de la economía doméstica no va a ser tan rápido. No sé si me explico, puede haber Ujú. crecimiento del producto, pero en pocos sectores, y justamente pocos sectores que no derraman en actividad en la economía doméstica. Bueno, certezas, como lo decías, Cristian, certezas son pocas, ¿no? Se le dio una carta blanca al Estado, al Ejecutivo Nacional. Certezas tenemos, como decías, bueno, algunas que tampoco son firmes. Como decías, se habla que el crédito sería entre 20 y 25 mil millones de pesos. Tenemos una fecha estimada que es a mediados de abril se concretaría el acuerdo y que recién comenzaría la devolución a partir del 2029. Eh, Sí. cómo lo analizamos también a tener tantas dudas con respecto a esto? Sí.
Primero que nada te diría que el DNU, como te decía al principio, fue un salvavidas que le dio la política o el Congreso Ujú, al Ejecutivo. Porque de vuelta es una aprobación de algo que no se conoce qué, ujú, ¿no es cierto? No se conoce el monto ni plazo. Ahora bien, alguna señal tenía que dar el presidente, esto maneja muy bien y corrió la expectativa hacia el mes de abril. Por supuesto que si no estamos en mediados de abril y no tenemos respuesta, vamos a ver exactamente los mismos movimientos que vimos esta semana. Un dólar subiendo, un dólar inquieto, porque, a ver, la gente, el que tiene inversiones, lo que quiere es ganar. Si no gana, por lo menos no quiere perder. Y si entra en pérdida, no quiere perder mucho. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a desprenderse. Cuando ve que no llegan a respuesta o la tranquilidad, empieza a desprenderse. Eso hace que que los precios cuando salen al mercado masivamente a ser vendidos, bajan su precio, y cuando bajan su precio empieza la gente con esos recursos que obtiene de la venta de sus dólares, de los bonos empieza a dolarizarse. También vimos un movimiento muy fuerte de los depósitos en pesos que empezaron a salir en búsqueda de dólares. Entonces, el gobierno tuvo que generar una expectativa hacia mediados de abril, que es donde plantea que va a haber un acuerdo técnico. ujú, Esto va a generar claramente tranquilidad hasta esa fecha. ujú, El problema no está resuelto, ni va a estar resuelto, ni siquiera va a estar resuelto la problemática de fondo, que es esta economía estancada, esta pérdida de poder adquisitivo que tiene el común de la gente, el ujú. asalariado, no va a estar resuelta, pero no va a estar resuelta de inmediato, pero no se va a agravar si hay acuerdo. El acuerdo le daría al gobierno por lo menos una estabilidad, que de no tenerlo iríamos sí a un escenario de corrida cambiaria, de, 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 de evaluación forzosa, y eso ya sabemos lo que va a ocurrir. Va Ujú, a generar un proceso inflacionario que nuevamente va a generar mucha incertidumbre política, sobre todo ujú. ya de cara a las elecciones para el gobierno. Totalmente. Cristian, hay pocos que dentro de estos puntos que hay poca claridad. No hay mucha claridad en cuanto a los planes tácticos, por así decirlo, las metas específicas que tiene el. Sabemos que, por ejemplo, lo que lo mencionabas es la liberación del cepo cambiario, pero no sabemos cuáles serán, a través de qué métodos se lo aplicará, ¿verdad? Sí, claro. A ver, yo lo que Ujú, creo que el gobierno central, es decir, el Ejecutivo Nacional, apuesta a una estabilidad macro. ujú, Que eso no va a resolver no va a resolver la microeconomía en el corto plazo. Pero sí, no, al estabilizar la macro, no vamos a tener un desajuste muy fuerte de la micro. Y a ver si se entiende. Cuando digo no va a resolver los problemas de la micro, no va a resolverse en un mes por la firma del acuerdo el poder adquisitivo del salario. Eso lleva tiempo, el salario para recuperarse efectivamente necesita de productividad de la economía, que aumente la cantidad de producción, ¿no es cierto? No el precio, sino la cantidad de producción. Esto es lo que lleva a que las empresas mejoren su rentabilidad, y eso los va a llevar a mejorar sus condiciones de pago de salario, ¿no es cierto? Eso ujú, lleva tiempo. Eso por lo menos te puede llevar de 6 meses a un año empezar a ver ese proceso virtuoso. Eh, que no se caiga la economía como viene cayendo, le podría dar cierto margen de tranquilidad hoy a la situación de provincias y municipios que fiscalmente empiezan a ver dificultades en cuanto a sus recaudaciones. Las provincias, mayoritariamente sacando la de los núcleos productivos importantes del país, que son 4 o 5, el resto están muy fuertemente impactadas por lo que ocurre en la economía nacional, en la recaudación nacional. Y ujú, esto, en una economía deprimida, con bajo consumo, con empresas que no ganan, empieza a atentar muy fuerte contra la recaudación fiscal. Eso, ujú. por supuesto, disminuye los ingresos de las provincias, y en consecuencia las provincias se ven afectadas en que no pueden desarrollar planes expansivos a partir del gasto público para contener la situación Ujú, local, ¿no es cierto? ujú, Entonces, el panorama es complejo. Y tratando de hacerte un resumen, ujú, el acuerdo ¿qué lograría? Lograría que no se desestabilice
la macro que supo conquistar este gobierno a partir de lo que hizo el año pasado, que fue un fuerte ajuste. Ese ajuste no lo puede hacer este año, no tiene margen. Este año el camino es inverso, es decir, la macro del año pasado estabilizó la micro, bueno, ahora la micro tiene que generarle tranquilidad a la macro. Y cuando digo la micro, digo que las universidades se tranquilicen, que estoy viendo algunos movimientos ya de protesta, que se tranquilicen los jubilados, para tranquilizar a los jubilados y comentarle, que la obra pública empiece nuevamente a refundarse, que las energías o el consumo de energía, transporte no siga aumentando, que no siga dilapidando el poder de compra de los ciudadanos de a pie. Entonces, el gobierno tiene que ir urgente, luego de estabilizar esto, a pensar en cómo hacer de que la micro se tranquilice. La macro, te vuelvo a repetir, la estabilizó a partir de un ancla fuerte que fue el ajuste fiscal. Pero eso ya no le va a funcionar. Entonces el gobierno necesita el acuerdo, necesita poner reservas al Banco Central para decirle a los tenedores de bonos, acá su plata está para ser pagada a su vencimiento, no corran, no se desprendan de sus títulos porque el gobierno argentino se los va a pagar. Seguir caminando hacia la baja de la inflación para que esto permita que haya recuperación del crédito, porque si la inflación baja y se logra el objetivo del gobierno, que es perforar el 2%, los bancos se ven obligados a bajar su tasa de interés y ahí vendría el plan cuota, el plan cuota de Menem, ¿no es cierto? Que la gente empezaría realmente a consumir a partir del crédito barato. Lo veo muy complejo, Cristian. La verdad que lo sigo, pero lo veo complejo. Como lo decías, ¿no? Calmar los ánimos en cuanto al reclamo de los jubilados, Sí. por mencionar uno de los reclamos de las universidades. No. Nico, a todo esto, yo por ahí hay cosas que no entiendo. Mira, a veces me toca hablar con gente de afuera del país y me preguntan cuál. Y trato, a ver, cuando uno está fuera del país, dice, hay problemas en la política que ocurren y en otros países no afecta al desenvolvimiento económico. Acá es todo lo contrario. Acá la política, los problemas políticos afectan y muy fuerte a la economía, ¿no es cierto? Tiene un impacto que, ¿por qué? Porque genera rápidamente miedo, temor, expectativa, desconfianza, y eso lleva a que la gente reaccione. ¿Y la gente cómo reacciona? Cuidando lo que tiene. ¿Y cómo cuida lo que tiene? Y no hay otra en Argentina. Lamentablemente no tenemos un mercado de capitales robusto para que digamos, bueno, tengo desconfianza, me voy a títulos de la deuda argentina. No, se va al dólar. El dólar es un bien de la economía escaso que no abunda, entonces cada vez que todos salimos con los pesos corriendo a buscar dólares, el dólar sube y eso nos genera una desestabilización muy fuerte en todos sentidos, desde el proceso inflacionario, desde el corrimiento de brecha cambiaria, en fin. Entonces, el problema que tiene el país, en gran parte es político, ¿no es cierto? Tiene fundamento económico, hay fundamento económico que uno puede rescatar de cosas que están sucediendo, que van en un buen sentido, pero cuando uno mira que el presidente se pelea con los aliados, se pelea con la oposición, se pelea con el Congreso, se pelea con los medios, se pelea con los trabajadores, se pelea con los amigos, entonces vos decís, esto no es lo que me enseñaron de política, ¿no es lo que es el consenso, esto es todo lo contrario, es el disenso permanente, entonces es que creo que no está bien, que hay que corregir porque no se tiene mucho margen. El gobierno no tiene el mismo margen que tiene el año pasado, de eso estoy seguro. No tiene, si vos ya empezás a analizar, la gente está esperando definitivamente que las cosas empiecen a mejorar. Y cuando digo empiecen a mejorar, llegue a fin de mes, cobre su salario y pueda pensar en modificar su casa, cambiar su auto. Hoy nada de eso está ocurriendo. Hoy solamente alcanza para comer y algunas cositas más, pero el común de la gente ve que su condición no mejora. Cristian, completísimo como siempre este análisis y agradecemos como siempre también tu tiempo que nos compartís en la pantalla. Con todo